buenas tardes. Mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Vamos a ir donde nos encontramos en nuestros hogares. Vamos a inclinar nuestros ojos para poder comenzar y orar. Oremos. Querido Padre, agradecido estamos en esta tarde por el privilegio que nos da de conectarnos para compartir tu palabra. Que cada vez que nosotros abramos tu palabra podamos sentir que eres tú el que nos habla, nos diriges y nos bendices. Pedimos una bendición muy especial por este estudio, para que conforme a tu divina y santa voluntad podamos sentir que eres tú el que nos habla en esta tarde. Amonéstanos, instrúyenos, capacítanos y sobre todo prepáranos para estos eventos que han de acontecer. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, antes de comenzar con nuestra serie bíblica del libro de Daniel, estuve leyendo un corto devocional que quiero compartir que llevaba como título Sí importa. Este devocional fue extraído en base al versículo de Números, capítulo 10, versículo 29, que dice: un día Moisés le dijo a su cuñado Hobab, hijo de Reuel el Madianita: nosotros nos vamos al país que el Señor ha prometido darnos. Ve con nosotros y te trataremos bien, pues el Señor ha prometido tratar con bondad a Israel. No fue fácil, yo me imagino, emprender la marcha después de casi un año que el pueblo de Dios tuvo en el monte Sinaí, en el desierto. Todavía no conocían lo difícil que iba a ser marchar en el desierto. Todos los días recibían cómodamente el maná por parte de Dios, afuera de su tienda, de su campaña, solo abrían la puerta, y allí estaba el maná. Entre más cómodos yo he aprendido, nosotros vivimos, más desafiantes es hacer para nosotros cambios. Si estamos cómodos, está yéndonos bien, se nos hace difícil mudarnos y aceptar los cambios porque estamos bien. Pero aprendí que con el tiempo no hay crecimiento sin cambio. Satanás prefiere que nos quedemos quietos, que nos quedemos estancados, pero así no podemos crecer. Dios no llamó al pueblo de Israel al Sinaí, sino que Dios lo llamó a la tierra que fluye leche y miel. So, ellos tenían que continuar, porque ese no era el destino que Dios tenía para ellos en el Sinaí, sino que Dios quería que ellos fueran a Canaán, la tierra de la abundancia. Y lo curioso de este versículo que les leí era que justo antes de partir, dice la palabra de Dios que Moisés hizo una invitación a Hobab. Hobab era su cuñado. Y la invitación que le hizo Moisés a su cuñado era que se fueran con ellos. La primera reacción de Hobab fue rechazar la invitación sin continuar leyendo, porque vivía muy bien cerca del Sinaí. Pero Moisés, dice la Biblia en el versículo 31 y 32,
le insistió y le dijo, si vienes con nosotros, compartiremos contigo todo lo bueno que el Señor nos conceda a nosotros. Jueces 1:16 y Jueces 4:11 hablan de los descendientes de Jobab como partes del pueblo de Dios. En base a eso, suponemos que Jobab finalmente aceptó la invitación de su cuñado Moisés. Probablemente la razón principal por la cual Moisés lo invitó era porque tenía un deseo de que sus parientes también participaran de las bendiciones de Dios. Moisés quería que sus parientes fueran salvos. Moisés anhelaba que sus parientes formaran parte del pueblo escogido de Dios. Y de eso te quiero invitar hoy. Hoy nosotros, que somos peregrinos rumbo a la Canaán celestial, tenemos el privilegio de invitar a quienes nosotros amamos a que se una a nuestra fe, para que se puedan unir a nuestra esperanza, a que compartan nuestro camino al reino de los cielos. Qué lindo es empezar con nuestras propias familias. Quizás suponga que tal o cual persona no va a aceptar tu invitación. Pero la Biblia me dice que nosotros podemos insistir como lo hizo Moisés. Dile lo que Dios nos va a compartir a nosotros. Y eso que Dios va a compartir con nosotros, lo va a compartir con ellos. Cada persona, yo he aprendido, es valiosa. Y también podrá aportar mucho de sus talentos para el bien común. Así como Jehová compartió su conocimiento del terreno durante el viaje en el desierto. Hoy tú tienes el poder en tu mano y puedes invitar con tus palabras, pero también puedes invitar con un libro o con una revista. Convencerlos de aceptar ya es la tarea del Espíritu Santo, no la nuestra. Pero Dios nos ha llamado a ti y a mí a extenderle a estos seres queridos nuestros la invitación. Ojalá, mis queridos hermanos, que tú y yo hoy sintamos el llamado que Dios nos está haciendo de que invitemos a nuestros seres queridos para que puedan compartir del gozo que el Señor ha querido darnos a nosotros y ellos puedan también beneficiarse de las bendiciones de nuestro Dios. Vamos ahora a entrar a continuación con el tema del libro de Daniel, capítulo 11. En el día de hoy vamos a estar solo estudiando dos versículos sumamente importantes, al igual que todos los que hemos estado estudiando. Y vamos a estudiar versículos 42 y 43. Pero antes vamos a tener una palabra de oración más. Oremos. Querido Padre, nuevamente aquí estamos orando, pidiendo tu dirección. Pidiendo, Padre, que seas tú el que dirija este estudio, el que nos capacites, el que nos instruya. Un propósito santo tienes, que este mensaje llegara a nuestras manos. Permite, Padre, que bajo un así dice Jehová, podamos continuar estudiando y podamos comprender este tema en esta tarde. Bendice a las personas con los que hemos compartido este mensaje, que de igual manera puedan sentir que están siendo bendecidos con estas transmisiones. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a contestarle esta primera pregunta. ¿Para qué Dios nos dio todos estos detalles que hemos estado analizando en el capítulo 11 de Daniel? Como hemos visto, Dios nos ha dado muchos detalles. ¿Tendría Dios algún propósito para darnos cada uno de estos detalles? Y mis queridos hermanos, mientras más profundizamos en el estudio de la palabra de Dios en el capítulo 11 de Daniel,
He llegado a la conclusión de que Dios nos dio el conocimiento de la historia de antemano para que tengamos fe cuando estas cosas predichas sucedieran. ¿Cómo me di cuenta de eso? En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 29, Jesús mismo dijo, y ahora os los he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Muchas veces se nos hace difícil cuando hemos estado estudiando todos estos capítulos del libro de Daniel, y muchas veces muchos de nosotros hemos estudiado el libro de Apocalipsis, y muchas de estas cosas la gente dice, bueno, pero es que no ha sucedido eso, ¿cómo va a ser que va a suceder? Se me hace difícil creer. Y Dios sabía que se nos iba a hacer difícil creer todas estas cosas, que Dios pudiera contar cada detalle de la historia a la magnitud que Él ha resumido en un capítulo es sumamente impresionante. Dios sabía que nosotros íbamos a dudar, muchas personas, pero Dios solo lo escribió para que cuando nosotros viéramos que detalle tras detalle en la Biblia comenzaran a suceder tal y como estaban escritos, nosotros, nuestra fe para el tiempo del fin se pudiera fortalecer. Mis queridos hermanos, el libro de Daniel y Apocalipsis no es para desanimar al pueblo de Dios. Ha sido escrito para que nuestra fe pudiera ser fortalecida. Y es mi anhelo, es mi exhortación poder decirte, mis queridos hermanos, que Dios quiere fortalecer tu fe, porque cada uno de estos eventos están siendo cumplidos tal y como Dios así lo ha dicho. ¿Qué nos muestra el capítulo 11 del libro de Daniel hasta ahora, de todo lo que hemos estado estudiando, de todo lo que hemos estado hablando? Le hemos estado hablando de que el libro de Daniel, capítulo 11, el ángel ha abierto el libro de la verdad y ha presentado en el capítulo 11, nos muestra la lucha continua por el dominio del mundo. Hay diferentes perspectivas espirituales, hay diferentes perspectivas filosóficas representadas por los principales actores del panorama que son del tiempo de fin, que están luchando por obtener el control y la soberanía del planeta Tierra, tratándose principalmente del ateísmo comunista y del protestantismo capitalista, del Islam y el catolicismo romano. Es una lucha en el campo de la batalla espiritual, de las ideologías y de todas las doctrinas que hemos estado hablando. ¿Qué nos muestra la profecía de quién de todas estas cuatro protagonistas prevalecerán en esta lucha? La profecía nos revela que será el catolicismo romano quien prevalecerá finalmente en esta lucha, tomando así el control del mundo a través del papado del Vaticano. En el versículo 40 que estuvimos estudiando la semana pasada, la derrota del primer enemigo histórico de la Roma papal fue la Revolución Francesa y su heredero, el comunismo ateo de la Unión Soviética. En el versículo 41 analizamos a los protestantes y al capitalista nacional de los Estados Unidos de América en su metamorfosis cuando se unió de cordero a dragón y como segundo enemigo histórico de la Roma papal es puesto bajo su autoridad. Y ahora veremos cuando estudiemos el versículo 42 cómo el mundo entero bajo el paraguas de la Organización de las Naciones Unidas de la ONU caerá bajo la autoridad romana y con ella el tercer enemigo histórico de la Roma papal, tratándose del mundo musulmán islámico. El mundo de la soberanía nacional está siendo removido por la ONU. Ya está preparando este tipo de leyes para poderlo hacerlo. Ahora, de antemano, ¿qué vamos a estar estudiando de aquí en adelante? Quiero hacerle un pequeño resumen para que podamos enfocarnos de qué cosa vamos a estar hablando.
En el versículo 43 veremos cómo la economía mundial caerá bajo el control del rey del norte, los romanos, bajo un nuevo modelo económico y financiero que se está preparando y está impulsándose progresivamente. Con todas estas victorias, la potencia de la Roma papal regresará a la posición de predominio máximo como el principal poder geopolítico mundial. La Biblia habla que su herida mortal quedará totalmente sanada al dictar finalmente sus leyes religiosas a los habitantes de la tierra. Habíamos hablado un poquito de esto la semana pasada. La marca de la bestia, la ley dominical, va a ser decretada primero a nivel nacional en los Estados Unidos y después a nivel internacional. En el versículo 44 que vamos a estar estudiando la semana pasada, nos va a preparar el contraataque divino mediante el derramamiento final de su Espíritu Santo, mediante la lluvia tardía. Vamos a hablar de cómo eso va a suceder. Se proclamará con poder de alto el mensaje final del fuerte clamor. Y el rey del norte va a contraatacar a su vez como la última persecución feroz para el pueblo de Dios. Y en el versículo 45, que estudiaremos también la semana que viene, nos muestra la división del mundo en dos grupos, en el contexto de lo que ustedes conocen como la última batalla espiritual, the Armageddon, el Armagedón. Y la secuencia de los eventos, cada uno de estos eventos nos va llevando hacia los eventos del tiempo del fin. De aquí para adelante, ya la historia, Dios nos está revelando las cosas que están por acontecer. Y esto va a ser un estudio bastante interesante porque Dios da luz de cómo va a poder acontecer estos eventos. Pero vamos a comenzar a leer el versículo 42 del capítulo 11 de Daniel y dice: extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. ¿Qué está hablando este versículo? Como veremos en este versículo, y si no ha escuchado ninguno de los seminarios de los que hemos estado dando, les recomiendo ir atrás para que entonces pueda entender de lo que estamos hablando ahora, ya que cada episodio que hemos hecho es una secuencia que te ayuda a entender lo que estamos hablando hoy. Este versículo describe cómo el mundo entero, mediante el techo de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, caerá bajo la autoridad romana y con ella el tercer y el último enemigo histórico de la Roma papal que le mencionamos la semana pasada, y estamos hablando del mundo musulmán islámico, también caerá. En el versículo 40 vimos que la Roma papal arrasó con el rey del sur, arrasó con el comunismo, arrasó con la Unión Soviética. Lo hizo con su aliado cuando se unió a los Estados Unidos de América, a quien ahora está sometiendo actualmente en el versículo 41. En el versículo 40 no utilizó la palabra simbólica mano, a diferencia de los versículos 41 al someter los Estados Unidos y 42 a someter la ONU. Pues aunque el rey del norte entró en la Unión Soviética, no fue la Roma papal la que extendió su mano, pues esa potencia no cayó bajo el control espiritual del papado en su caída del 1989 y 1991. Lo que la palabra de Dios nos muestra es que el rey del sur simplemente fue arrasado por una alianza. La Unión Soviética colapsó y se desintegró. Pero la potencia descrita en el versículo 41 es clave, mis queridos hermanos, porque los Estados Unidos de América sí cae bajo el control espiritual de la Roma papal, como vimos en el tema pasado. Recuerden que la metamorfosis, cuando se unieron, sufre esa nación de exprotestante, representa inicialmente como semejanza de un cordero. Aceptaron a todos los cristianos con libertad religiosa y todo. Y cómo esta nación se fue transformando en una potencia que llegará al punto que hablará como dragón. Símbolo profético de Roma, mis queridos hermanos. Esto todo lo estudiamos la semana pasada. Y como vimos, el momento en que finalmente
se completa la metamorfosis de la Unión de los Estados Unidos en dragón parlante es cuando habla y hace, es decir, dialoga y decreta leyes. Para ser preciso, se convierte en la que crea la marca de la bestia y la ley dominical, que va a comenzar en los Estados Unidos. Ahora, ¿a qué se refiere aquí cuando estamos leyendo en este versículo el término de la mano? ¿Cuál es el simbolismo de la mano? Dios utiliza en diferentes lugares de su palabra la simbología de la mano para representar la autoridad de la potencia correspondiente que llega a conquistar y controlar la otra nación. En este ejemplo que les voy a dar, se trata de Judá, que fue entregada en manos de Babilonia. Esto está en el libro de Jeremías, capítulo 34, versículo del 1 al 3. Tengo aquí marcado. Dice la palabra de Dios siguiente: palabra del Señor que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo: así ha dicho el Señor Dios de Israel, ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile: así ha dicho el Señor, he aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, y la quemará con fuego, y no escapará de tu mano, sino que ciertamente será apresado, y en su mano será entregado, y tus ojos verán a los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, en Babilonia entrarás. Y en este otro ejemplo se trata de Faraón, que fue entregado en manos de sus enemigos. En Jeremías 44:30 dice: así ha dicho Jehová, he aquí yo entrego a Faraón, Ofra, rey de Egipto, en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que busca su vida. Recuerde que al principio de las tres conquistas que yo les había hablado, se repite 3 veces en el libro de Daniel, capítulo 11. La Roma imperial se estableció como el trono del mundo después de haber conquistado 3 áreas. Yo les dije que siempre tienen que haber 3 conquistas geográficas como su impresionante habilidad militar. La primera fue el Oriente, que fue cuando conquistaron a Siria y a Babilonia. La segunda fue la que estaba en el medio, que era la tierra gloriosa, Judá. Y por último, la tierra que estaba en el sur, que fue Egipto. Esas fueron las 3 conquistas. En el año de su tercera conquista comenzó el tiempo profético, yo les dije, de los años 360 años, de la soberanía de la Roma imperial. La esclavitud literal de la antigua Roma constituía una de las características de la sociedad romana. A lo largo de toda la historia, mis queridos hermanos, el imperio romano y su dominio sobre todo el Mediterráneo, Europa, África y Asia, y la sociedad romana fue esencialmente esclavista. La Roma papal se estableció en su primera fase en el trono del mundo tras haber conquistado las primeras 3 tribus arianas, que eran lo que habíamos hablado de los 3 cuernos, y lo hizo sin ejércitos propios, sino con aquellos que eran aliados. Esos fueron los érulos, los vándalos y los estrólogos, que también los mencionamos. Y en el año de su tercera conquista comenzó el tiempo profético de los 1260 años de la soberanía de la Roma papal, y se impulsó la esclavitud espiritual que perduró a lo largo de su soberanía en todo aquello que estaba sometido a su autoridad. Y ahora, en el tercer surgimiento de Roma, el trono del mundo, las 3 áreas espirituales que están siendo conquistadas por la Roma papal en su segunda fase, tratándose de sus 3 principales enemigos históricos. ¿Quiénes son los 3 principales enemigos históricos presentes que estábamos hablando del Vaticano hoy? El primer enemigo histórico del Vaticano es el comunismo ateo de la Unión Soviética, que ya fue conquistado, ya lo estudiamos la semana pasada. Este enemigo más joven de la Roma papal,
que fue el enemigo desde el año 1798 después de Cristo y es el primero en haber sido conquistado. En el versículo 40 vimos cómo el rey del norte, el papado del Vaticano, se vengó del rey del sur, aquella potencia atea de la Revolución Francesa que le había infligido en el 1798 su herida mortal y cuyo descendiente fue la atea y comunista Unión Soviética. Y fuimos testigos de la caída y de la desilusión de esa potencia en el año 1991 después de Cristo. Y esto es cosas recientes. El segundo enemigo histórico que hablamos la semana pasada era el protestantismo de los Estados Unidos. Habíamos dicho que está siendo conquistado actualmente. Este es el enemigo mediano. El protestantismo desde 1517 después de Cristo y es el segundo en ser conquistado espiritualmente por la Roma papal. En el año 2017 se cumplen los 500 años de la Reforma Protestante. Para entonces, la Roma papal desea haber terminado de conquistar mediante el ecumenismo al protestantismo y con él la nación de los Estados Unidos que las representa. De ahí se están haciendo reuniones con todas las religiones protestantes a nivel mundial y se están tratando de hacer un movimiento religioso, un movimiento común. En el versículo 41, que también estudiamos la semana pasada, vimos cómo el rey del norte, el papado del Vaticano, está en plena conquista de la tierra gloriosa, aquella nación ex protestante de los Estados Unidos de América, aquella tierra gloriosa del tiempo del fin que llama la atención del mundo y en cuyo seno se formó una gran amalgama de diferentes nacionalidades y religiones del mundo. Porque en este país se puede adorar a Dios libremente cualquier religión y atrajo muchas religiones del mundo. Fue aquella tierra gloriosa en la cual fluye simbólicamente leche y miel por su famoso, lo que nosotros llamamos el sueño americano, de fertilidad, prosperidad, libertad religiosa, libertad civil. Es aquella nación que durante siglos era un refugio para todos los oprimidos de todo el mundo y que se ofreció asilo a los que eran apisoteados. Y tú ves que muchos emigrantes tratan de buscar asilo y refugio ¿dónde? Los Estados Unidos. Fue esta república sin papa ni rey que habíamos dicho que inició como una verdadera democracia y que ha traído libertad del fanatismo de lo que fue Adolfo Hitler y del comunismo de la Unión Soviética. Es nación que ha sido buena, prominente, favorecida por la proclamación del último mensaje de la palabra de Dios y por sus ventajas evangélicas que hay en los Estados Unidos. Y como vimos en el tema pasado, Roma papal está extendiendo su mano hacia esa nación para poder tomar control espiritual de ella, sometiéndola a su dictado. Y el tercer enemigo que no logramos discutir la semana pasada, histórico del Vaticano, es el mundo musulmán del Islam. Ya que está en vías de ser conquistado espiritualmente por la Roma papal, porque va a ser conquistado, este es el enemigo más antiguo desde el año 632 después de Cristo y será el último en ser conquistado. El versículo menciona a Egipto, que es un país musulmán, cuya población musulmana ascendió hoy en día a un 90%. Esta religión está creciendo mucho. El siguiente versículo nos refuerza este símbolo religioso con Libia, cuya población musulmana también ascendió un 97%, y Etiopía con un 34% de la población musulmana, que seguirá unánimemente al rey del norte. Estos tres países del norte de África representan proféticamente al mundo musulmán del Islam, tras como las tres tribus bárbaras que hablamos hace tiempo representarán al arianismo en su conjunto. En los últimos 15 años de la historia de este mundo,
Hemos sido tú y yo testigos de un fenómeno inédito en los últimos milenios. Las naciones musulmanas han estado aceptando progresivamente el fin de semana cristiano católico con su domingo como un día de descanso, cayendo de esta manera sin darse cuenta bajo el control espiritual de Roma, cuya marca de autoridad es el domingo como el día de descanso papal. Es por eso, mis queridos hermanos, que Egipto no escapará cuando Roma extienda su mano, que fue lo que leímos en el versículo 42. Así que el mundo islamista caerá finalmente bajo la autoridad romana. Las apariencias marianas son parte de la estrategia de este sometimiento espiritual, como veremos en los temas próximos de este seminario. En otras palabras, lo que les quiero decir es, el mundo entero caerá en las manos de la Roma papal. ¿Quiénes caerán? Mis queridos hermanos, los versículos 42 y 43 nos muestran en una segunda aplicación complementaria a Egipto, Libia y Etiopía, que son naciones musulmanas que les mencioné, representando al resto del mundo con todos sus países que caerán en la mano de la Roma papal mediante su ley dominical internacional que se promulgará en un cercano futuro tras la ley dominical nacional de los Estados Unidos. ¿Dónde comenzará la ley dominical? En los Estados Unidos. Una ley dominical nacional. Y después de aquí se promulgará a nivel internacional. El libro de Apocalipsis utiliza a Egipto en el contexto del tiempo del fin como un símbolo del mundo entero. Pues nos habla que sobre este mundo idólatra y desobediente hacia las leyes de Dios se derramará finalmente las 7 plagas postreras, tal como también cayeron en el antaño sobre Egipto literal. Más tarde usted verá más paralelismo entre el Egipto de antaño y el Egipto simbólico del tiempo de fin. Y por eso tengo esta imagen, porque es sumamente interesante que así las cosas que sucedieron en el Egipto de antaño se repetirá para el Egipto simbólico del tiempo de fin. Apocalipsis 13 nos describe en detalle, mis queridos hermanos, cómo los Estados Unidos se someten a la Roma papal, transfiriéndose finalmente la autoridad al aprobar e imponer su marca, incluso la ley dominical nacional. En Apocalipsis 17 nos describe en detalle cómo a continuación la Organización de las Naciones Unidas, el mundo entero encerrado en la ONU, se someterá a la Roma papal, transfiriéndole la autoridad, transfiriéndole al imponer su marca la ley dominical internacional. Lo veremos en detalle en los próximos temas de este seminario, mis queridos hermanos. Todo esto ustedes se darán cuenta de que la Biblia de Dios habla con detalle sobre esto. ¿Cómo Roma logrará el nuevo orden mundial? Es la pregunta. Una vez que Roma termine sus conquistas espirituales, descritas en los últimos versículos de Daniel capítulo 11, es nuevamente el gobernante sobre todo el mundo. Su herida mortal habrá sido sanada totalmente cuando ella conquiste estas 3 áreas espirituales. Ese será el famoso nuevo orden mundial, el primer gobierno mundial de la historia humana bajo el dominio y el control del Vaticano de Roma. La pregunta es, ¿podrá la Roma papal obtener la autoridad mundial sobre todas las personas en las naciones? ¿Será eso algo posible que pueda suceder? Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Me gustaría que busquen ustedes en su casa, en la palabra de Dios, y puedan leerlo esto ustedes mismos. En Apocalipsis 13, versículos 7, 8, 12, 16 y 17, dice lo siguiente.
También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Se le dio qué? Autoridad. Y la adoración, la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Todo el mundo a nivel mundial la adoró. Pero era la característica. Aquellos que la adoraron son aquellos que no se encuentran en el libro de la vida. Porque los que se encuentran en el libro de la vida del Cordero solo adoran a Jehová. Y dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, de lo que les he estado hablando. Y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 17, versículos 1 y 2, versículos 15 y Apocalipsis 18, 3 dice lo siguiente: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual ha fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Mis queridos hermanos, cada uno de estos textos nos señalan y nos dicen claramente: la Roma papal obtendrá la autoridad mundial sobre todas las personas y las naciones. Ahora, tenemos que hablar de los dos vecinos de Egipto. ¿Cómo podemos entender esto de que la Biblia habla de los dos vecinos de Egipto? Para que tú y yo podamos entender este aspecto profético de Egipto, Libia y Etiopía, que les dije anteriormente representan al mundo en su totalidad, necesitamos analizar en detalle a estos dos vecinos que tuvo Egipto en su historia. Libia viene representando a las personas y a las naciones pobres. Etiopía representa a las personas y a las naciones ricas. En el siguiente versículo 43, tú y yo veremos que los de Libia, los pobres, y los de Etiopía, los ricos, les seguirán al rey del norte. Van a seguir al rey del norte, que es la Roma papal. Por primera vez en la historia revelada por el libro de la verdad que estamos estudiando, el libro de Daniel 11, el sur sigue al rey del norte. Es la primera vez que lo sigue sin luchar, lo sigue. Y marcha tras la Roma papal en su conquista mundial. Los libios al oeste de Egipto vivían en los confines del desierto, lo cual les impedía obtener cualquier tipo de prosperidad. A través de su historia habían mirado con ojos anhelantes hacia Egipto, al fértil valle del Nilo. Intentaron varias veces invadirlo, pero siempre fueron rechazados. Entonces, tendríamos que hacernos la pregunta: ¿qué representa en este caso Egipto y Libia? Egipto es un símbolo, mis queridos hermanos, como les dije al principio, del mundo entero, mientras que Libia representa lo que hoy se conoce como el tercer mundo. ¿Qué representa eso cuando decimos lo del tercer mundo? Libia simboliza a los países pobres, desposeídos, a los pisoteados que ansían moverse hacia la prosperidad del afluente mundo occidente. La antigua Etiopía no solamente incluía Nubia, sino también la parte de Arabia occidental fronteriza al Mar Rojo. Los egipcios codiciaban a Etiopía a causa de las minas de oro
cabían en sus montañas. Y su riqueza en ganado, marfil, pieles, ébano, además los productos provenientes que venían del África Central, entraban a Egipto a través del comerciante de los etíopes. Como el Egipto moderno de hoy es un símbolo del mundo y Libia el de los países pobres del tercer mundo, asimismo Etiopía representa a los países más afluentes del mundo. Daniel, mis queridos hermanos, se une al testimonio de Juan cuando explica que el papado controla al mundo entero, tanto a los pequeños, a los grandes, a los ricos, a los pobres, a los libres, a los esclavos, tanto a los de Libia como a los de Etiopía. El tiempo del fin, un estudio profético sobre el libro de Daniel, nos aclara cada una de estas cosas. La lucha por el poder del mundo se definió finalmente en favor del papado del Vaticano. La lucha por el poder y la autoridad suprema en el mundo terminó sobre quién. Los grandes actores del panorama del tiempo del fin era el comunismo ateo de la Unión Soviética, el capitalismo de exprotestantismo de la nación de los Estados Unidos, el mundo islámico, musulmán y el catolicismo romano. ¿Quién terminó siendo la autoridad suprema? Dice la Biblia, será el Vaticano, el catolicismo. Los judíos, entonces me hice yo esta pregunta. ¿Los judíos alguna vez han jugado algún papel geopolítico en estas profecías? Y me di cuenta que en toda la profecía del libro de Daniel 11, los judíos nunca han sido un actor geopolítico. Los judíos nunca fueron un actor en la lucha sobre la lucha para el poder mundial. Nunca fueron ese tipo de pueblo, como algunas personas y algunas publicaciones intentan hacernos creer, confundiendo a muchas otras personas. Es por eso que tampoco aparecen los judíos en la secuencia profética de reinos o imperios que luchan por el control del mundo, porque nunca lo intentaron. Más bien, son siempre presentados en las profecías como una pelota en el campo del juego de las grandes potencias mundiales, entre el rey del sur y el rey del norte. Si el del rey del norte ganaba el del sur, pues dominaba también a los judíos. Si ganaba el del sur, conquistaban también a los judíos. Eran una pelota, siempre sometidos, casi siempre a lo largo de la historia, siempre estaban sometidos por alguna potencia mundial. Y en la actualidad, Israel solo existe como una nación, porque la ONU lo decidió en el año 1948 y se mantiene gracias como una nación, gracias a la protección de algunas naciones aliadas como los Estados Unidos de América. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que al extender su mano contra las tierras no escapará el país de Egipto? Pues no hay manera, mis queridos hermanos. La profecía dice que al extender su mano contra las tierras no escapará del país de Egipto, pues no hay manera para las naciones de la tierra escapar del puño de hierro de la Roma papal. There's gonna be no way, porque tendrán el control absoluto a nivel mundial. Leamos entonces lo que dice Daniel 11, capítulo 11, versículo 43, y dice: y se apoderará de los tesoros de oro y de plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia, que son los pobres, y los de Etiopía le seguirán, hasta los ricos. Los pobres y los ricos le seguirán. ¿Qué quiere decir este versículo? El versículo describe cómo el rey del norte, que ya hemos dicho que el rey del norte es la Roma papal, llegará a controlar la economía a nivel mundial. La Roma papal tendrá el control absoluto del mundo financiero. ¿Por qué es importante que ellos tengan los tesoros y las riquezas bajo su control?
la Roma papal, porque es que ellos necesitan tener el control absoluto de todas las riquezas y los tesoros. Me puse a analizar en esto y a buscar, y una vez que todos los tesoros y las riquezas del mundo estén bajo su control, la Roma papal gobernará de manera despótica, totalitaria y dictatorial, porque entonces puede prohibir a nivel mundial el comprar y el vender a todos aquellos que no se sometan a su sistema, mediante las potencias sometidas a su autoridad. Y de ahí podemos entender lo que dice Apocalipsis 13:16 y Apocalipsis 18:3. Se va a producir la imposición de su marca, la marca de la bestia, como enseña las profecías apocalípticas, donde dice: así a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a todo a nivel mundial, que se le pusiese una marca en su mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Los mercados mundiales serán parte del sistema babilónico. Mis queridos hermanos, con que ellos controlen la economía a nivel mundial, podrán establecer leyes y someter al mundo entero a que se sometan a sus leyes. ¿Qué forzará el sistema papal a hacer cuando tenga dominio de todas estas, la parte financiera de las riquezas del nivel mundial? Presta atención, mis queridos hermanos. El rey del norte, sistema papal, forzará finalmente a todas las personas, sin importar tu estado social, tu nacionalidad, si eres americano o no, porque muchas veces tenemos muchas ventajas por ser ciudadanos americanos. Cuando esto suceda, no va a importar tu estado social, si eres rico o pobre, tu nacionalidad, tu trasfondo religioso o político. Al someterse a un sistema, se te va a obligar a someterse a su sistema y a su autoridad. Ahora, yo le había dicho al principio, y esto lo encontré bastante interesante, de que hay un paralelismo entre el Egipto de antes al Egipto del tiempo de fin. Me hacía la pregunta, ¿habrá algún parecido a lo que sucedió en el Egipto de antes a lo que podrá suceder al Egipto que representa en nuestros tiempos? Y mira lo que encontré. Egipto, como símbolo del mundo entero en el contexto del tiempo de fin, nos permite analizar las cosas paralelismos importantes del Egipto de antaño. Antes ya vimos que tal como sobre el Egipto de antaño cayeron las plagas en el fin de la historia humana, estas caerán nuevamente sobre el Egipto simbólico del fin, es decir, sobre la Gran Babilonia. Así como cayeron plagas para que el pueblo de Dios pudiera ser liberado del Egipto antaño, Dios enviará plagas antes de la liberación del pueblo de Dios del tiempo de fin. Interesante ese aspecto, ¿verdad? Tal como en el Egipto de antaño hubo manifestaciones sobrenaturales y encantamientos producidos mediante Satanás y sus hechiceros. ¿Se acuerda que los hechiceros también convirtieron la vara en serpiente? También los hechiceros pudieron imitar el de esto de sangre en el agua, e hicieron muchos encantos bien similares mediante los hechizos de Satanás para poder así contrarrestar que lo que estaba haciendo Moisés era verdadero de parte de Dios y poder contrarrestar los verdaderos milagros de Dios, porque Satanás tienta a imitarlos. Lo mismo ocurrirá en la Babilonia o en el Egipto del tiempo del fin. En aquel entonces los magos imitaron los verdaderos milagros de Dios. Recuerde que la vara de los hechiceros también se convirtió en culebra, les dije, ¿verdad? Transformaron el agua en sangre e hicieron aparecer ranas. De esta manera el corazón de Faraón se endureció progresivamente y en el tiempo de fin Satanás hará milagros imitando
para endurecer el corazón de la gente. En Apocalipsis 16, para que después no digan que el hermano Edwin está diciendo cosas falsas que no van a aparecer, la palabra de Dios lo dice. Apocalipsis 16, versículos 13 y 14 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Y hacen qué? Señales, milagros para confundirlos, mis queridos hermanos. Apocalipsis 13, versículos 13 y 14 dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Querido hermano, respecto a la caída final de la Gran Babilonia, nos revela: por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Todos esos hechiceros engañadores no entrarán al reino celestial de Dios, sino que serán destruidos en el lago de fuego, como revela las profecías en Apocalipsis 9, 20, 21, 21, 8 y 22, 14 y 15. Tal como en Egipto del antaño, mis queridos hermanos, donde Dios intervino personalmente, permitiendo el derramamiento de las plagas, destruyendo los ejércitos de Egipto y liberando a su pueblo. Finalmente cantó el cántico de Moisés y el himno de liberación. Perdón. De la misma manera, en la simbólica, la Babilonia y Egipto del tiempo de fin, Dios también intervendrá personalmente, dice la Biblia, permitiendo el derramamiento de las plagas posteras, destruyendo a los ejércitos unidos de una gran alianza babilónica y liberando así al pueblo de Dios. Eso está en Apocalipsis 6, del 15 al 17 y Apocalipsis 9, 21. Finalmente el pueblo cantará nuevamente el cántico de Moisés y el himno de la liberación final. Eso está en Apocalipsis 15, 2 y 3. Tal como sucedió en Egipto, en el tiempo de fin, el pueblo de Dios también entonará el mismo himno. Tal como en el Egipto de antaño fue asolado por las plagas que destruyó con seguridad su economía, también la Babilonia del Egipto del tiempo de fin sufrirá finalmente el colapso total de toda su economía, como describe Apocalipsis 18 del 10 al 17. Aquella abusiva potencia que prohibió comprar y vender a los que no se sometían a sus dictados abusivos y contrario a la ley divina, también sufrirán finalmente la misma suerte. Pues los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, la gran Babilonia, porque ninguno compra más su mercadería. Apocalipsis 18, 11. En la caída final de Babilonia, los mercaderes ya no podrán vender porque ya nadie comprará sus productos. Mis queridos hermanos, que Dios nos pueda ayudar a cada uno de nosotros, sus lectores, en cada uno de estos temas, ayudarnos a mí y a ti a tomar la decisión correcta de abandonar a Babilonia. Es tiempo ya de que abandonemos a Babilonia y que Dios nos pueda ayudar a unirnos al remanente. No a la iglesia, escúcheme bien lo que estoy diciendo, que Dios nos ayude a unirnos al remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Eso está en Apocalipsis 12, 17, Apocalipsis 14, 12, Apocalipsis 18, 4 y Apocalipsis 22, 14. Mis queridos hermanos, hoy más que nunca, el pueblo de Dios tiene que salir de Babilonia
y unirse al remanente, a ese grupo de personas que ha decidido serle fiel a Dios, aunque se desplomen los cielos y la tierra, y siguen guardando hoy los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Queridos hermanos, la semana que viene vamos a estar estudiando el versículo 44 y 45, y es sumamente importante que nosotros podamos entender cada uno de estos eventos. Ahora, antes de culminar, quise hacerlo corto porque quería que habláramos de cómo a veces hay personas que tienen que padecer para que otros puedan vivir bien. Así como Cristo padeció para que tú y yo pudiéramos tener acceso a su Padre. Muchas veces pasamos cosas similares y perdemos de vista lo que Dios hace por nosotros. En primera de Pedro 3:18 dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Estaba leyendo la historia de cuando David Kossoff, cuando el rabino Mark estaba sentado con los ancianos de su sinagoga, se trató el caso de Yeltov. Yeltov era un panadero. El rabino le comunicó al grupo que Yeltov había recibido la harina que robaba el cocinero del ejército y que ahora tendría que ir a la cárcel durante varios meses, porque él estaba recibiendo una harina que había sido robada. Tras escuchar la terrible noticia, uno de los ancianos que estaba allí comentó que era imposible que ellos se quedaran sin el panadero, porque se iban a quedar sin pan toda esa gente por un mucho tiempo. Así que él juntó a todos los ancianos y propusieron una solución al problema. Él dijo que Pirzik, que era un hombre pobre, ocupe el lugar de Yeltov en la cárcel. Mark le dijo que Pirzik no había hecho nada malo para ir a la cárcel. ¿Cómo le iba a meter a él preso? Pero los ancianos dijeron lo siguiente: tampoco Yeltov hizo algo malo. Él cometió solo un pequeño delito, pero lo hizo por nuestro bien, porque él recibía la harina y puede hacer el pan para toda la gente y nos daba comida. Ahora él dijo, de todos modos, es mejor que Pirzik esté en la prisión a que se la pase peleando en las calles. Además, Pirzik en la cárcel, en vez de que estar peleando, en la cárcel va a tener una habitación cálida, en vez de estar durmiendo él en la calle. Le van a dar 3 comidas al día, cuando en la calle él no tiene nada que comer. Le van a tener su ropa limpia y sobre todo cada uno de ellos va a estar agradecido porque él tomó el lugar del otro. El rabino Mar preguntó con cierto tono de ironía y dijo, su gratitud por ir a la cárcel por algo que no hizo, ¿cómo es eso que va a sentir gratitud? Y ellos dijeron, sí, tendrá nuestro agradecimiento y nosotros nos vamos a encargar de ir a visitarlo en la cárcel. Pero él no ha hecho nada malo, dijo el rabino. Y él dijo, maestro, ¿qué parte de nuestro plan de intercambio no ha quedado claro? Se lo volveremos a explicar. Y el relato termina diciendo que el rabino no necesitó que le explicaran de nuevo que el inocente tomaría el lugar del culpable. Somos nosotros los que sí necesitamos que se nos repita una y otra vez que Cristo, mi querido hermano, el inocente, tomó el lugar de la humanidad culpable. Judas admitió su error y dijo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Pilato dijo frente a los principales sacerdotes, a la gente, ningún delito hallo en este hombre, pero declara que Jesús era inocente. Pero al declarar que Jesús era inocente, no es suficiente. Lo importante es aceptar y entender lo que dijo Pedro. Primera de Pedro 3:18 dijo, Cristo padeció
una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Con qué propósito? Para llevarnos a Dios, alabados a Dios. Señor tomó nuestra cruz, el Señor tomó nuestra cruz para que nosotros podamos entrar en su cielo. Mis queridos hermanos, quiero que dediquemos esta semana, cada día, para que le expresemos a nuestro Dios nuestra gratitud por haber ocupado nuestro lugar. Por eso es lo que garantiza que nos llevará hasta la misma presencia de Dios, el que Él tomara nuestro lugar. Eso es lo que garantiza que hoy tú y yo podamos tener la esperanza aún estudiando cada una de esta historia, que Jesús tomó nuestro lugar. Mis queridos hermanos, es mi anhelo, es mi oración, que nosotros permitamos siempre que sea Dios el que obre en nosotros, que nos guíe hacia la verdad. Mis queridos hermanos, la verdad solo se encuentra en su palabra. Te animo y te exhorto para que cada día puedas escudriñarla. Con esto culminamos nuestro tema en esta tarde y vamos a orar y les espero ver la próxima semana. Oremos. Querido Padre, cuán agradecido estamos que nos has dado el privilegio de habernos conectado, estudiado tu palabra. Hemos visto que muchas de las cosas que ya han acontecido van a volver a acontecer. Pero permita, Padre, que nosotros podamos ser parte de ese grupo que está unido al remanente, a los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Permítenos ser parte hoy de ese grupo. Y si no nos hemos unidos, que hoy hagamos el compromiso de unirnos a tu verdad. Bendícenos en esta semana que ha de comenzar. Cuán agradecidos estamos de que tomaste nuestro lugar. Y hoy podemos tener esperanza por lo que tú has hecho. De igual manera también, como hemos hablado al principio, ayúdanos, ponnos en mente a esas personas que tú deseas que nosotros invitemos a la iglesia, que ellos puedan ser partícipes de las bendiciones que tú nos estás derramando a este pueblo. Ojalá que podamos comenzar por nuestros seres queridos. Sigue obrando en medio nuestro. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga a todos. Espero ver